Dormilón. A ver, no es ninguna indirecta. Yo creo que no haya nadie aquí que haya venido a dormir o a pasar el tiempo. Pero de todas maneras, si a alguno le va dando sueño, pues si hay que decirlo, pues se dice. Tampoco pasa nada. Pero bueno, el título está tomado de una frase que hay precisamente en el versículo 6. Allí el capitán de la nave le dice a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Y le dice: levántate. ¿Vale? Bueno, pues ahí está la frase que aparece en el título. Levántate, dormilón. Bueno, creo que la historia de Jonás es una historia que todos conocemos. Creo que haya pocas personas que no hayan oído hablar de referencia, un poquito aunque sea, acerca de la historia de Jonás. La historia de Jonás es la historia del profeta al que Dios le pidió que fuese a Nínive. Nínive era, estamos hablando, unos 800 años antes del nacimiento de Jesús, era la capital del imperio asirio. Ahí en la pantalla ustedes ven un puntito blanco, ¿verdad? Se supone que es como una flechita. Bueno, pues ahí estaba, a la orilla del río, en ese alrededor estaba la ciudad de Nínive. Y él, atentos ahora a la flechita, ¿vale? Y Jonás tenía que ir de la tierra de Israel, que aparece aquí como Palestina, de la tierra de Israel hasta Nínive, ¿vale? Ese era el trayecto que él tenía que hacer porque Dios le había dado un mensaje de juicio contra aquella ciudad, de juicio. Pero la historia de Jonás es que es la historia del profeta que no quiso cumplir con su llamamiento, que no quiso cumplir con su misión. Y en vez de ir a Nínive, allá arriba, desde el mar Mediterráneo, desde el territorio de Israel, ¿qué es lo que hizo? Atento otra vez a la flechita blanca, ¿vale? Cogió y se fue lo más lejos que pudo, en un barco hacia el otro extremo. Dice nuestro texto que se fue a Tarsis, ¿vale? Tarsis hoy sabemos con muchísima seguridad o con bastante certeza que se refiere al sur de España, ¿vale? A la zona de Andalucía, Extremadura y demás, porque aquella zona se conocía como Tartesos, ¿vale? Y eso representa el otro extremo del mundo conocido en aquella época. Y además los fenicios, que eran los dueños del mar Mediterráneo en aquel tiempo, pues tenían buenas relaciones comerciales con ese territorio de Tartesos que se encontraba hacia el sur de la península ibérica, hacia el sur de lo que hoy es España. Vale, el relato continúa. Y el relato dice que a continuación Dios levantó una gran tormenta en el mar. Pero una tormenta tendría que ser algo verdaderamente alucinante, algo verdaderamente fuera de lo normal. Dice que el barco crujía, el barco hacía tanto ruido que parecía que por la fuerza del mar en cualquier momento iba a estallar en mil pedazos. Así que podemos imaginar a los marineros asustados y, como nos dice el relato, luchando por salvar sus vidas y por salvar la nave. Hasta que, en un momento dado, Jonás confiesa su pecado en el sentido de su rebeldía, su culpa delante de Dios. Él dice que todo aquello es consecuencia de lo que él ha hecho, de su desobediencia de parte de Dios, hacia Dios, mejor dicho, y entonces convence a los marineros para que lo echen al mar. Si ustedes me echan al mar, verán cómo todo esto se va a terminar. Está en el versículo 12. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y bueno, ahora es el momento más conocido, el momento culminante de la historia, porque ahora viene el momento en el cual se nos dice, bueno, vamos a leerlo en el versículo 17. Cuando lo echan al mar, ahora viene el relato en el verso 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Este es quizás el momento más conocido, ¿verdad? Cuando Jonás finalmente es arrojado del barco y un gran pez lo devora, ¿verdad? ¿Y cómo termina esta parte del relato? Porque el libro es un poquito más amplio, más extenso. Bueno, pues en este caso, en el interior del pez, aquel hombre, no sabemos, en estado de semiconsciencia, él ora a Dios, él recurre a Dios, Dios escucha su oración, él se arrepiente y Dios decide que aquel pez lo vuelva a la tierra. Y dice literalmente que lo vomita en tierra. Eso está en el capítulo 2 y versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, pues precisamente esta parte del relato, esta historia del pez que se traga a Jonás, pues es lo que ha hecho que muchas personas consideren todo el libro de Jonás como un cuento para niños, una narración que es para los niños, una historia bonita para contar en la escuela dominical o para contarla como un cuento más. Esta parte del relato, donde Jonás es tragado por un pez, pues ha servido a muchos como una excusa para ridiculizar la Biblia y bueno, pues tenerla en poco o despreciar la Biblia como un conjunto de mitos y de historias, pero que, bueno, no hay que tomarla muy en serio. Ahora, ¿cuál es el problema con estas personas? Bueno, pues esa actitud de despreciar, en este caso, este libro, que es el libro de Jonás o la historia de Jonás, ha tenido como consecuencia que se están perdiendo o están ignorando las magníficas enseñanzas que tiene este libro. Porque este libro es un relato que tiene muchísimas enseñanzas y además aplicaciones actuales para cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿has pensado alguna vez por qué Jonás no quiso obedecer? ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Bueno, pues esto nos da oportunidad de ver algunas lecciones de manera breve que tiene este libro y más concretamente esta parte del relato que nosotros acabamos de leer. Él no quería ir hacia Asiria porque el mensaje que él tenía contra la ciudad de Nínive era un mensaje de juicio. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que él sabía que si él llegaba allí a Nínive anunciando el juicio de Dios contra ellos, existía la posibilidad de que ellos oyeran el mensaje, se arrepintieran, por lo tanto clamaran a Dios y Dios los perdonara. Pero ¿qué pasaba? Que los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel. Y Jonás, bajo ningún concepto, quería que sus enemigos se salvaran, que Dios perdonara a sus enemigos. Así de crudo y de real es lo que estaba pasando. ¿Lo sabemos por qué? Pues porque Jonás mismo lo dice. Hay un momento determinado en que él habla con Dios, que es en el capítulo 4, el versículo 2, y mira lo que dice. Capítulo 4 y versículo 2. Y Jonás oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sabía que si se arrepienten se van a salvar. Por eso yo opté por irme y no venir a esta tierra a proclamar el mensaje de juicio que tú me habías dado. Así que aquí hay ya dos cosas verdaderamente importantes, dos realidades que nos hablan en primer lugar del corazón de Dios y en segundo lugar del corazón del hombre, de nuestro corazón. En primer lugar, el corazón del hombre.
Jonás prefería que cayera el juicio sobre aquella nación y que murieran miles y miles de personas, mujeres y niños, antes que experimentaran la gracia y la misericordia de Dios. Él decía, estos son mis enemigos, antes que tengan la oportunidad de la vida, yo prefiero que se mueran. Yo prefiero que se mueran. Y esto nos habla de lo que es la condición del corazón de los hombres. Y muchas veces cómo actuamos con relación a nuestros semejantes, y más si son o los consideramos como nuestros enemigos. Cualquier cosa antes que tengan una oportunidad. Preferible que les caiga un rayo, preferible que, yo que sé, cualquier mal, pero preferimos quitarles una oportunidad de bien, en este caso de oportunidad de arrepentimiento, antes que ellos también reciban algún grado de misericordia. El retrato de nuestro corazón en muchas circunstancias. Pero ¿qué nos enseña también este relato? Pues este relato precisamente nos enseña que el corazón de Dios no es como el corazón de los hombres. Como dice aquí el propio Jonás, Dios es clemente y piadoso y grande en misericordia. Y como dicen también los profetas hablando del carácter de Dios, Dios no dice, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis. Ese es realmente nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios sí, Dios tiene un mensaje de juicio contra esta humanidad. Pero en el mensaje de juicio manda a los hombres que se arrepientan, porque Él no quiere que la humanidad perezca, ni que el hombre vaya a la eternidad sin Dios. Esto ya lo vemos anticipado aquí, en este profeta, en el profeta Jonás. Esta referencia a Dios como un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios de gran misericordia, o esta referencia que hace Ezequiel de Dios como un Dios que no quiere la muerte del impío y que invita a la conversión y que promete darnos perdón y vida, me recordaba las palabras de, en este caso, de Pablo a Timoteo. Y estaría en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, y versículos 5 y 6. Mira lo que dice aquí, Primera de Timoteo, capítulo 2 y los versos 5 y 6. Esto es 800 años después, ya a posterior, el Señor Jesucristo ha venido a este mundo, ha resucitado y ha regresado al cielo. Y Pablo, este gran predicador del Evangelio, escribe las siguientes palabras. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Evidentemente no se trata de cerrar los ojos y venga, todo el mundo es bueno. ¿Vale? Dios actúa conforme a un plan. Y ese plan, como veremos, tiene un nombre y ese plan es la obra del Señor Jesucristo. Pero volviendo a esta historia o volviendo a este relato, ¿qué es lo que nos está enseñando? Pues nos está enseñando que Dios no hace acepción de personas, que Dios no salva a uno en detrimento de otro, sino que realmente Dios quiere la salvación de todos los hombres y busca a todos los hombres para ofrecer su perdón y su salvación. El amor de Dios no tiene límite. No importa lo lejos que te encuentres, no importa el lugar donde hayas vivido o el lugar donde estés viviendo, no importa cuál sea tu condición, no importa lo bajo o lo ruin que hayas podido caer. Dios busca a los hombres, Dios desea que escuchen el mensaje de salvación y el mensaje de reconciliación con Él. Un evangelio, una noticia que habla de arrepentimiento, porque no puede haber salvación, no puede haber perdón de Dios sin que el hombre reconozca su necesidad, su situación delante de Dios y en su mente y en su corazón entienda esa necesidad y clame a Dios.
La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero iremos avanzando en esto poquito a poco. Y hablando del corazón de los hombres, todavía hay otro punto más que destacar, otra enseñanza más que señalar aquí, ¿verdad? El corazón de Dios y el corazón de los hombres. Bueno, pues otra de las grandes enseñanzas que hay en este libro, en el libro de Jonás, es que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Él da una segunda oportunidad. ¿Saben lo que pasó con Jonás cuando se arrepintió y clamó al Señor? Bueno, pues que en un momento dado Dios lo volvió a llamar y le dijo, venga, lo que no quisiste hacer al principio te doy otra oportunidad. Ve y hazlo. Eso está en el capítulo 3, en el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En el caso anterior cogió un barco y se fue a Tarsis, pero en este caso se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dios sí es un Dios de segunda oportunidad. Y esto también contrasta con la dureza de nuestros corazones, porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar ni primera, ni segunda, ni tercera, ninguna oportunidad de tú me la has hecho, yo te la guardo y ya de mío, olvídate para siempre. Aunque llores, aunque me clames, aunque pidas, no, ya me la jugaste, tú ya olvídate de mí. Y ese es el corazón, como funciona el corazón de los hombres en muchas ocasiones. Pero Dios no es así, ¿vale? Y más cuando hay ese arrepentimiento y ese quebrantamiento genuino delante de Dios. Bueno, y yo quisiera volver otra vez a la historia del pez, aunque sea a modo de paréntesis, ¿verdad? Vale, yo no sé cómo nosotros imaginamos que sucedió aquello, la historia esa del pez que se tragó a Jonás. Yo es que siempre me acuerdo de la historia de Pinocho y hay un cuento ahí en los dibujos animados donde al final se traga una ballena o un pez grande se traga a Pinocho y resulta que en el vientre del pez está también Gepetto, el que lo fabricó y además está viviendo allí en un lago, una especie de lago dentro de la ballena y tiene su barca y pesca los peces que la ballena se traga y entonces así sobrevive, entonces así viven los dos. Bueno, es un cuento, ¿vale? Es un cuento para niños. Y evidentemente, visto así también resulta ridículo pues pensar en Jonás y Jonás en el vientre de este gran pez. Pero miren, simplemente a modo de curiosidad, ¿vale? Algo que me llamó la atención y quizás por eso me hizo refrescar estas notas y volverlo a repasar. Esto pasó hace semanas, ha salido en todas las redes sociales, ¿vale? Y lo hemos podido, posiblemente lo han visto en más de una ocasión. Y si no, pues cuando coja el móvil YouTube, pone hombre tragado por pez y verás lo que te sale, ¿vale? Y bueno, pues no hace sino unas semanas, pues un padre y un hijo, ya un hombre mayor, dos hombres mayores, estaban practicando piragüismo no sé si es entre la costa entre Venezuela y Chile, en el medio del mar. Y en ese momento una ballena jorobada que estaba comiendo abrió la boca y se tragó literalmente a ese muchacho, ¿vale? Ese muchacho por un segundo, por unos instantes estuvo dentro de la boca de esa ballena. Y él da testimonio de repente de la oscuridad en la que él vivía y de la sensación, y aunque solamente duró un instante, 1, 2, 3 segundos, porque enseguida la ballena lo expulsó, ¿vale? Pero fue suficiente prácticamente para que toda la vida de él pasara por su mente y se diera cuenta de lo que podía estarle pasando o de lo que iba a pasarle. ¿Vale? Eso es una historia real que ustedes la pueden buscar en las redes sociales. Y después está esta de 2021, tampoco hace mucho. En este caso es un buceador o un pescador americano que se dedica a la pesca de langosta
y estaba buceando y estaba buscando langosta, pescando, cuando de repente él mismo da testimonio de que de repente se ve como chupado hacia adentro, que cuando se da cuenta está otra vez eso, en una oscuridad total, en un sitio donde no apenas puede moverse, y es que se lo había tragado una otra ballena, una ballena jorobada, o sea, tragado no, porque no puede pasar, o se supone que no puede pasar hacia el estómago, ¿no? Pero estaba en la boca de una ballena, pero que en este caso el tiempo que él estuvo dentro de la ballena fueron entre 30 y 40 segundos. Así que tuvo que haber sido la experiencia más atroz o más horripilante que una persona puede imaginarse. En la boca de una ballena, en el fondo del mar, durante 30 o 40 segundos, hasta que al final aquel animal se da cuenta que no era digerible y lo expulsó hacia afuera. Vale, entonces yo no me voy a poner a discutir aquí que si a Jonás se lo tragó una ballena jorobada, si era una ballena tiburón o un tiburón ballena, o que si era no sé qué clase de pez. Porque lo que el relato nos dice, y es lo que nosotros tenemos que saber, es que fue una criatura preparada por Dios y apareció en el momento que Dios quiso. Y la supervivencia de este hombre en el interior del pez fue otro milagro de Dios. ¿Vale? Entonces lo que sucedió fue algo que Dios preparó de manera expresa para esta situación de Jonás. Así que no tenemos por qué estar pues buscando, ideando o pensando si pudo ser así o no pudo ser así. Pero estas historias curiosas pues nos ayudan a pensar de que sustos de estos o parecidos, pues parece que sí, que se han dado más de uno. No son frecuentes, pero más de uno sí que se ha vivido en la vida de alguna que otra persona. Pero bueno, para ir acercándonos hacia la parte central de esta exposición, me gustaría ahora que nosotros hiciéramos algunas aplicaciones, ¿vale? Que hiciéramos algunas aplicaciones. Este relato nos permite pensar, como tengo ahí en la pantalla, en la condición humana, y nos permite pensar por un momento también en la provisión de Dios para la condición humana. Así que es un relato que tiene aplicaciones realmente hermosas, más allá de las enseñanzas que vimos hace un momento. En primer lugar, este relato me recordaba cuál es la actitud de la humanidad frente a Dios. Y en este caso hablo de la humanidad en términos generales. Miren la frase que hay en el versículo 3. Dice aquí que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Y esta frase creo que describe perfectamente lo que ha sido la evolución o el progreso de la humanidad desde los primeros tiempos hasta este momento. ¿Se ha habido alguna preocupación del hombre en el transcurso de la historia? Ha sido la de dar la espalda al Dios único y verdadero, descartarlo, irlo descartando de su vida e ir introduciendo sus propias religiones, sus propias filosofías y sus propias ideas. Ideas que incluso han llegado o llegan, que son las que están en el día de hoy, a considerar que cuanto más nos alejemos de Dios, el hombre llegará a ser más maduro. Y cuanto menos necesitemos apoyarnos en una muleta que se llama Dios, más hombre o más humanidad vamos a ser. Y estas palabras, se levantó para huir de la presencia de Dios, describen el transcurso de la historia de los hombres durante miles de años. Pero yo creo que esto no es así. Es decir, este deseo de alejarse de Dios y de vivir cada día más
sustituyendo a Dios por otras cosas para no querer reconocerle como una realidad y como una necesidad en nuestras vidas, lo que ha hecho es, en vez de traer progreso, traer degradación y hacer al hombre como ser humano caminar hacia atrás. Ha traído problemas, ha traído retroceso en la condición y en la dignidad del ser humano. Mira, y esto lo veíamos no hace mucho en la reunión de los martes, cuando leíamos un capítulo y era una referencia que me llamó mucho la atención, y yo creo que a todos los que estábamos ese día nos llamó bastante la atención. Hubo un tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX, donde el mundo vivió una ola de optimismo. ¿Por qué? Pues porque de repente a partir del siglo XVIII, aproximadamente siglo XVII, la evolución de la vida de repente experimentó un gran cambio. Fueron tiempos de grandes descubrimientos científicos, de grandes descubrimientos en el campo de la ciencia, en el campo de la física. Fue un tiempo donde los hombres empezaron a aplicar sus conocimientos también a la tecnología y empezaron a hacer grandes progresos en cuanto a la tecnología y empezaron a ver cosas que facilitaban la vida de los hombres. Y en paralelo a ese desarrollo de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, también la filosofía, el pensamiento del hombre fue progresando y fue aumentando. Y incluso el concepto de democracia empezó a extenderse y a afianzarse en diferentes países. Y los europeos incluso pensaban que cuando ellos llegaban a África y llevaban su cultura, estaban haciendo un favor y estaban extendiendo la cultura hacia aquellos pueblos. Y entonces fue un tiempo de verdadero optimismo, de verdadero optimismo. Y muchos llegaron a pensar de que, bueno, pues que Dios no hacía falta. Dios no hacía falta. E incluso algunos teólogos que se dejaron arrastrar por este movimiento, por esta forma de pensar, pues llegaron a pensar que había que repensar la Biblia y repensar la manera de expresar lo que la Biblia dice y la existencia de Dios y el mensaje, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál fue el resultado de esta dinámica y de este pensamiento que fue real en nuestro mundo hasta hace poco? Bueno, pues lo que el hombre se encontró fue con dos guerras mundiales, casi seguidas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tiraron por tierra todo ese optimismo de que el hombre podía, y con el progreso y con la ciencia y con la educación y con la democracia podía arreglar el mundo. Se vivieron dos guerras muy crueles en el corazón de Europa. Y ahí está también el testimonio del Holocausto, con los millones de judíos muertos, pero también con los miles de personas de otras razas, de otras etnias también que murieron en ese conflicto. Y las guerras que vinieron a posteriores y que estamos viendo aún en el día de hoy. Y nosotros no tenemos más que mirar a nuestro alrededor para ver la herencia que todo esto ha traído. Y nosotros nos podemos dar cuenta de la degradación moral y de la degradación espiritual que sigue viviendo este mundo y que ocurre a nuestro alrededor. Las personas no son personas, las personas son cosas. Las personas son medios para conseguir propósitos en manos de otras personas. No hay dignidad con respecto a nuestro prójimo. Ni siquiera yo, en muchos casos, tengo dignidad como persona. A las personas les falta un propósito. Y no solamente le falta propósito en la vida, sino que le falta sentido en la vida. Y muchas personas simplemente viven porque hay que vivir, pero no saben ni por qué ni para qué. Y todo eso ha sido el desarrollo de este pensamiento que ha marcado la historia de la humanidad. Levantarnos para huir de la presencia de Dios. No queremos a Dios en nuestras vidas. Y así de triste, hermano, realmente es el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Qué más podemos aprender aquí? Bueno, pues eso es a grandes rasgos este mundo como lo vemos. Pero ¿qué podemos decir de cada persona individualmente? De ti y de mí. ¿Qué nos enseña también esta historia? Bueno, pues ahora
yo me fijaba en lo que era la tormenta propiamente dicha que se desató y aquel barco que estaba en medio de la tormenta. Dice el versículo 3 que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así que yo pensaba en la tormenta y pensaba en aquella barca, o en aquella barca no, en aquel barco más o menos grande para la época, porque posiblemente era un mercante, porque tenía que hacer un viaje largo, pero como nada, como un cascarón en medio del mar, en este caso del Mediterráneo, de un lado para otro, y que no se sabía lo que iba a pasar con aquel barco en cualquier momento. Y eso me hacía reflexionar en lo que es la situación del hombre, la situación en la que nos encontramos en medio de este mundo, delante de Dios, y que muchas veces no somos conscientes, no tomamos conciencia de esta situación, una situación verdaderamente peligrosa. Mira, aquí hay dos cosas. En primer lugar, le puse de esta manera, un corazón tormentoso. Un corazón tormentoso. ¿Cómo es nuestro corazón? Cuando hablamos de nuestro corazón estamos hablando del lugar más íntimo, más personal, aquello donde somos lo que somos realmente. Y cuando miramos a nuestro corazón, la triste realidad es que nosotros no encontramos un lugar limpio. Y tampoco encontramos un lugar agradable donde nosotros podemos refugiarnos. Al mirar hacia nosotros y al mirar hacia nuestro interior, a la realidad de lo que somos, ni pureza, ni limpieza, ni agradable, ¿qué es lo que encontramos que hay en el interior de cada uno de nosotros? Bueno, pues que nuestros corazones realmente están habitados por amargura, están habitados por avaricia, está habitado por dolor, a veces por odios, por sed de venganza, por orgullo, por egoísmo y por mil y un fantasma más que nosotros podamos imaginar que han hecho nido ahí, que están ahí en nuestros corazones y que son capaces de desatarse en cualquier momento con toda la furia y nos destruyen a nosotros y destruyen a todo lo que hay a nuestro alrededor, al que le toca que está a nuestro alrededor. Eso es lo que hay, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Marcos, perdón, no sé si dije Mateo. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Se los leo. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio, la insensatez. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Te das cuenta del peligro, pero que ya uno mismo supone para uno mismo. Y la segunda reflexión es el peligro del naufragio eterno. Porque lo terrible no es que nos tengamos que morir. Tenemos que morir aunque no queramos. Lo terrible es que después de la muerte, dice la Biblia, que viene el juicio. Y después de la muerte, cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Dice Hebreos capítulo 9 y versículo 27, que de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, porque no hay reencarnaciones ni historias de estas, no hay reencarnaciones ni historias de estas, no hay por lo tanto segundas oportunidades,
está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Tendremos que presentarnos delante de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, a partir del versículo 30, allí también el apóstol Pablo, predicando, hablando a la multitud que se había reunido para escucharle, él concluye con estas palabras la predicación del Evangelio. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia. Así que sí, te puedes ver de manera literal, que un día estarás presente de pie delante del gran trono blanco, del gran trono de Dios, y allí vas a ser juzgado por el Dios que todo lo sabe y el Dios que todo lo conoce. Y mi querido amigo, si la vida se acabase ahora, si la vida se acabase esta noche, si pasáramos de esta vida a la eternidad en un instante, ¿estarías preparado para tener un encuentro con Dios? ¿Estarías preparado para presentarte delante de aquel que juzga los corazones y los pensamientos y las intenciones del corazón, que todas las cosas la conoce y que sabe lo que ha sido tu vida? ¿Estarías preparado? Bueno, pues este relato, y ahora nos fijaríamos en la tripulación y nos fijaríamos en el pasaje de la que había en el barco, nos ayuda también a ver cuáles son diferentes respuestas del hombre frente a la realidad del pecado, de la muerte y el juicio. ¿Cómo responde el hombre ante estas cosas que acabamos de decir? Y mira, vamos a intentar ser breve porque ya veo que el tiempo se nos está echando encima. Mira, aquí, en primer lugar, encontramos una referencia al hombre religioso. ¿Lo viste cuando lo leímos? Bueno, mira lo que dice el versículo 5. Estaban en medio de la tormenta, se daban cuenta de que sus vidas estaban en peligro, se iban a morir. Y ahora dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y cada uno clamaba a su Dios. El miedo a la muerte es una realidad. La incertidumbre con respecto al más allá es una realidad. La insatisfacción de la vida es una realidad. La falta de propósito en la vida es una realidad, y eso hace que muchas personas se pregunten, se cuestionen e incluso tienen miedo a lo que va a pasar por ello. Por eso ponen su confianza en las religiones y buscan respuestas en la religión, en el mundo de la religión. Cada uno clamaba a su Dios. Unos la buscan en la religión tradicional, en nuestros casos, la religión de nuestros padres, y se refugian en lo que han aprendido, lo que le enseñó su madre, lo que enseñó su abuelo, lo que vieron practicar, lo que hacían en el pueblo, tratando de buscar respuestas en los ritos, en las ceremonias, en los sacerdotes, en los altares, en las procesiones, etcétera, etcétera. Claman a su Dios. Otros no encuentran satisfacción en esas cosas y entonces se introducen y buscan religiones o filosofías cada vez más exóticas, cada vez más extrañas y bueno, pues lo que no encuentran en un lado esperan de alguna manera encontrarlo en otro. Pero ¿qué sucedió con aquellos marineros que clamaban cada uno a su Dios buscando salvación? Pues aquellos hombres no encontraron alivio. Aquellos hombres no encontraron respuesta, sencillamente porque eran dioses falsos, pero sencillamente porque no podían responder. No eran dioses verdaderos. ¿Saben cuándo encontraron la respuesta y cuándo encontraron la salvación? Cuando se volvieron y clamaron al único Dios verdadero. En este caso, al Dios de Jonás. Cuando clamaron al Creador, al Dios del cielo y la tierra. Y entonces Dios respondió. Y entonces vieron como aquella tempestad
que les amenazaba se calmaron. Amigo mío, la solución no está en las religiones. Y nosotros no queremos predicarte una religión, ni anunciarte una religión. La solución no está en los santos, no está en los ritos, no está en los altares, no está en la filosofía, en algún hombre bueno que puede salir por ahí o algún hombre que llamado santo, no. ¿Cuál es la provisión de Dios para el hombre? La provisión de Dios para el hombre, como hemos dicho y ya hemos anticipado, se llama Jesús. Y el único camino de salvación es el Señor Jesucristo. Y la respuesta que el hombre necesita es el Señor Jesucristo en su vida. Dice Juan capítulo 14 y versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si quieres respuesta, busca a Jesús. Clama a Jesús. Él tiene la respuesta de parte de Dios para tu vida. Bueno, pues por un lado hemos visto al hombre religioso, pero también en este cuadro podemos ver otra respuesta, y es la del hombre esforzado. Aquel que con o sin religión, porque cree o no cree en alguna forma de religión, pues se esfuerza en solucionar este tema pues mediante buenas obras, haciendo esfuerzos, haciendo sacrificios personales y pone todo lo mejor de sí para tratar de solucionar este problema. Mire, ¿cómo está esto representado aquí? Bueno, pues en el versículo 5 dice que estos hombres en el esfuerzo por salvar la nave y sus vidas echaron al mar los enseres que había en la nave. ¿Qué podemos hacer? Vamos a aliviar la nave, vamos a intentar descargarla de todo peso. No importa cuánto vale la mercancía que llevamos, al agua, vamos a salvarnos sea como sea. Pero después en el versículo 13 hay también otra frase bastante interesante. Y dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Nosotros no tenemos nada en contra, ni Dios tiene nada en contra con que el hombre haga el bien. Al contrario, ojalá haya muchas personas que se preocupen por su prójimo y que muestren solidaridad y que ayuden, que vean al necesitado, y todas esas cosas son realmente importantes y realmente son necesarias. Y yo no tengo nada, yo admiro a muchas personas que de manera sacrificada pues se esfuerzan por traer un poquito de alivio a la persona que está sufriendo, que tiene buenas ideas para poner en marcha algún proyecto que pueda traer ayuda o intentar solución a alguna forma de dolencia. Eso, ¿qué vamos a decir? Ojalá haya muchas personas así, pero ¿sabe cuándo viene el problema? El problema viene cuando nosotros convertimos esas cosas en una escalera para intentar llegar al cielo. Entonces sí, entonces ahí sí tenemos el problema. ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos enseña que todos los hombres, sin excepción, somos pecadores. Y que como consecuencia cualquier obra que nosotros hagamos con la intención de ser escalera para llegar a Dios o llegar al cielo, están contaminadas por el pecado y no sirven, no son agradables delante de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, ya no con la intención de ayudar al prójimo, sino con la intención de que nos sirva para justificarnos delante de Dios, no sirve, no califican delante de Dios. Todos pecaron, dice la Biblia, y todos están destituidos, o ninguno de nosotros alcanza la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es apto para poder entrar al cielo. Recordemos, el origen del pecado está en nuestros corazones. Es nuestro corazón que está inclinado al mal. Y más tarde o más temprano en nuestra vida, en nuestra práctica, nosotros, bien de pensamiento, de hecho, por obras,
por voluntad, todos nosotros pecamos. Y mostramos de esta manera que estamos descalificados para entrar en el reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la provisión de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para poder tener misericordia de este hombre que está en esta situación a pesar de que se esfuerza pero no puede? Hay un versículo en Gálatas capítulo 2 y versículo 16, lo tengo copiado aquí en el texto, que dice lo siguiente: sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Lo volvemos a leer. Sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo delante de Dios por cumplir la ley. Por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, no podemos. Pero hay uno que sí califica delante de Dios. Hay uno que sí es verdaderamente santo, verdaderamente puro, verdaderamente inocente. Y ese es el Señor Jesucristo. Y ese ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Para que de esta manera, al ocupar nuestro lugar, nosotros podamos ver cómo existe la posibilidad real de que nuestros pecados sean perdonados. Pero no solamente que ha pagado por nosotros, sino es aquel que cuando nosotros creemos en Él y le vemos como aquel que ha muerto por nosotros, nos viste de su justicia, para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios como santos, como justos, a pesar de lo que es nuestra condición, a pesar de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, por las obras nadie será calificado, nadie podrá llegar al cielo, pero no es así si tú crees en el Señor Jesucristo y crees en la obra del Calvario, en lo que Jesús hizo por ti cuando murió en la cruz. Él es la respuesta. Él es la provisión de Dios para tu vida y para el problema de esta humanidad. Así que hemos visto a los hombres religiosos, a los hombres esforzados, y nos queda una última categoría y ya vamos a terminar. Y son estos: los descuidados y los indiferentes. También están aquí. Otra manera de enfrentar el hombre la eternidad y el momento que tiene que presentarse delante de Dios. Están, además de los religiosos, los esforzados y también los indiferentes. Y posiblemente a esta categoría pertenecen muchas personas. Viven en la vida no queriendo pensar en esto, ya tendré tiempo, este tema no es para mí. Y bueno, no se preocupan, no quieren tomar conciencia de que un día tienen que morir y como acabamos de decir que un día se tienen que presentar delante de Dios. ¿Dónde vemos esto aquí? Bueno, pues en el versículo 5. Allí había un hombre que en medio de la tormenta, cuando las cosas estaban realmente mal, simplemente dormía. Simplemente dormía. Aquello no iba con él, no sé, no se durmió. Pensar que estas cosas no son para mí, o esconder la cabeza, como se dice que hace el avestruz, mirar para otro lado, o pensar que la muerte no llega, o si llega, llegará y no sabemos cuándo, etcétera, etcétera, no solucionan el problema. Estas palabras realmente también pueden servir para nosotros. Dormilón, despierta. Amigo, despierta. Toma conciencia. Este mensaje es para ti. Tienes un problema y Dios se ofrece para ayudarte. Dios se ofrece para salvarte de la tormenta de tu corazón y también de una eternidad sin Dios. Dormilón, despierta. Despierta porque la vida se te va. Y despierta porque las oportunidades se acaban.
Y tienes que presentarte delante de tu Creador. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué mejor respuesta podemos darle a Dios en esta tarde que mirar con fe a la provisión de Dios, al Señor Jesucristo, y aferrarnos a Él? Él es la respuesta frente a la muerte, frente a la incertidumbre de la eternidad, frente al juicio de Dios, frente al propósito de la vida, frente al sentido de la vida. Él es la provisión que Dios te ha dado. Así que nuestra invitación en esta tarde nuevamente es esta. Ven y descansa en Jesús. Ven y descansa a los pies de tu Salvador. Él murió por ti en la cruz. Y Él es, por lo tanto, aquel que puede consolar tu corazón, perdonar tu pecado y llevarte al Padre, llevarte de regreso al seno de Dios, a la casa de Dios. Dijo el Señor Jesucristo también, en este caso fue el apóstol Pablo. Cree en el Señor, Pedro, no, Pablo. Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Acuérdate. Y entonces clamaron a Dios en la tormenta y la tormenta se calmó. Obedecieron a Dios y la tormenta se calmó. Que el Señor bendiga esta palabra en tu vida. Amén.